Querido oyente, bienvenido al estudio de hoy. Hoy, lunes 22 de junio, tenemos como tema Aprendamos de Jesús. Vamos a ver cómo nuestro Salvador Jesucristo utilizó las Escrituras para contrarrestar las tentaciones de Satanás. Te invito a que me acompañes en una oración. Vamos a orar. Gracias, Dios de los cielos, por el estudio de hoy. Permite que tu palabra nos dé, Señor, tantos ejemplos, tantas directrices, conocimientos necesarios para poder estar preparados, Señor, ante todas las tentaciones que Satanás nos presenta diariamente. Oramos para que este estudio pueda ser muy edificativo y, Señor, para que usted more en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay que tener claro algo, ¿verdad? No hay mejor ejemplo para seguir ni más inspirador que el ejemplo dado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ciertamente, Él conocía las Escrituras y Él siempre estuvo dispuesto a seguir la palabra escrita de Dios y, sobre todo, cumplirla. Ahora, te pido me acompañes en la lectura del libro de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 4, 8 y desde el 10 hasta el 12. ¿Qué enseñanza encontraremos para nosotros hoy? La palabra de Dios nos dice: Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Versículos desde el 10 al 12. Pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Vuelvo a hacerte la misma pregunta del inicio. ¿Cómo utilizó en este caso Jesús las Escrituras para contrarrestar las tentaciones de Satanás? ¿Qué nos dice esto sobre cuán medular, o sea, cuán importante, cuán fundamental debe ser la Biblia para nuestra fe, especialmente en momentos de tentación? Pues bien, nuestro Salvador Jesucristo, como lo dije, conocía muy bien las Escrituras. Estaba tan íntimamente familiarizado con la palabra de Dios que podía citarla de memoria. Esta familiaridad con la palabra escrita de Dios debió haber sido el resultado, obviamente, de un valioso tiempo de calidad con Dios al estudiar las Escrituras. Si no hubiera sabido las palabras exactas de las Escrituras y el contexto en el que aparecen, podría haber sido engañado fácilmente por el diablo. El mismo diablo, pudimos notar, cita en las Escrituras y las utilizó para sus propósitos engañosos. Por lo tanto, el solo hecho de citar las Escrituras, como lo hizo el diablo, no es suficiente. También es necesario saber qué más tiene que decir la Escritura sobre un tema y saber su significado correcto. Solo esa familiaridad con la palabra de Dios nos ayudará, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para no ser engañados por el adversario de Dios, sino a resistir los ataques de Satanás. Vez tras vez leemos que nuestro Salvador Jesucristo abría la mente de sus seguidores para entender la Escritura, al redimirlos a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces, Él daba por sentado que quienes leen las Escrituras pueden llegar a comprender correctamente su significado. Él decía: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Para nuestro Señor Jesucristo, lo que está escrito en la Biblia es la norma por la cual debemos vivir. En Juan 7:38, ¿cierto?, podemos notar que nuestro Señor Jesucristo es el Verbo de Dios, que fue hecho carne, y le señaló a sus seguidores lo que dice la palabra de Dios. Entonces, solamente mediante la Biblia sabemos que Jesús es el Mesías prometido. No hay otra forma. Todo lo que está en la antigüedad podemos notar que hay profecías mesiánicas que anuncian su venida. Entonces, son estas escrituras las que dan testimonio del mismo.
Entonces Jesús mismo siempre estuvo dispuesto a cumplir con las Escrituras, es decir, con la palabra de Dios, porque eso ya se encontraba escrito. Y si Él estuvo dispuesto a hacerlo, te pregunto, ¿qué nos dice esto sobre lo que deberíamos hacer nosotros también? Piensa, ¿cuál ha sido tu experiencia al utilizar las Escrituras en tu lucha contra la tentación? Es decir, cuando te viste tentado, ¿comenzaste a leer la Biblia o a citar las Escrituras? ¿Qué sucedió como resultado y qué aprendiste de esa experiencia? No hay mayor ejemplo, amigo. No hay mejor ejemplo que el que nos da nuestro Señor Jesucristo. Él vivió conforme al Evangelio. Él continuamente hablaba de las Escrituras, citaba lo que estaba escrito en ese momento en el Antiguo Testamento. Porque tomemos en cuenta que en los tiempos de nuestro Salvador Jesucristo no existía todavía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se lo escribió varios años después de que Jesús haya resucitado y ascendido a los cielos. Entonces él citaba directamente lo que estaba escrito ya en la antigüedad para poder llevar a sus oidores, a las personas que las acompañaran, a poder profundizar lo que estaba en la palabra de Dios. Entonces nuestro Señor no solo citó, sino que vivió conforme a lo que estaba escrito. Solo de esa forma pudo hacer frente a las tentaciones que le presentaba el enemigo de Dios. Y con esto me refiero a Satanás. Para finalizar, te invito a que me acompañes escuchando la lectura de estos escritos por la escritora cristiana Ellen G. White en 3 diferentes libros. Por favor, pon atención. La primera parte se encuentra en el libro Nuestra elevada vocación, en la página 309, y nos dice: aquellos que comprenden su debilidad confían en un poder más elevado que el yo, y mientras contemplan a Dios, Satanás no tiene poder contra ellos. Pero aquellos que confían en el yo son fácilmente derrotados. Recordemos que si no prestamos atención a las precauciones que Dios nos da, hay una caída ante nosotros. Cristo no salvará de las heridas a aquel que se coloca por su voluntad en el terreno del enemigo. Deja que el autosuficiente, que actúa como si supiera más que su Señor, siga en su supuesta fortaleza. Luego viene el sufrimiento y una vida inválida, o tal vez la derrota y la muerte. En la batalla, el enemigo se aprovecha de los puntos más débiles en la defensa de aquellos a quien ataca. Aquí es donde hace sus asaltos más fieros. El cristiano no debiera tener ningún punto débil en su defensa. Debiera estar protegido por el sostén que las Escrituras dan a aquel que hace la voluntad de Dios. El alma tentada ganará la victoria si sigue el ejemplo de aquel que hizo frente al tentador con estas palabras: escrito está. Puede estar seguro bajo la protección de un así dice Jehová. En el libro Primeros Escritos, en la página 156, vamos a encontrar estos 2 párrafos. Satanás llegóse con palabras de la inspiración divina, pues dijo: porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le respondió: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Quería Satanás que Jesús presumiese de la misericordia de su Padre y arriesgara la vida antes de cumplir su misión. Esperaba que fracasase el plan de la salvación, pero este plan estaba cimentado tan profundamente que Satanás no podía estorpecerlo ni desbaratarlo. Cristo es el ejemplo para todos los cristianos. Cuando la tentación les asalte o se les disputen sus derechos, deben sobrellevarlo pacientemente. No se han de considerar con derecho a pedir al Señor que ostente su poder para darles la victoria sobre sus enemigos, a menos que por ello Dios haya de recibir honra y gloria. Si Jesús se hubiese arrojado al suelo desde las almenas del templo, no hubiera glorificado con ello a su Padre, porque nadie sino Satanás y los ángeles de Dios habrían presenciado aquel acto. Y hubiera sido tentar a Dios para que desplegase su poder ante su más acerbo enemigo. Hubiera sido mostrarse condescendiente con aquel a quien Jesús había venido a vencer. Finalmente, en el libro
reflejemos a Jesús, en la página 52 encontraremos este último párrafo. El universo celestial había sido testigo de las armas que fueron escogidas por el príncipe de la vida, las palabras de la Escritura. Escrito está, y las armas usadas por el príncipe del mundo, la falsedad y el engaño. Ellos habían visto al príncipe de la vida moverse en líneas rectas de verdad, honestidad e integridad, mientras que el príncipe del mundo ejercía su poder con astucia, hábil secreto, intriga, enemistad y venganza. Habían visto a aquel que llevaba el estandarte de la verdad sacrificarlo todo, aún su vida para sostener la verdad, mientras que el que llevaba el estandarte de la rebelión continuaba fortaleciendo sus acusaciones contra el Dios de verdad. Bueno, el estudio de hoy es bastante claro, la verdad, demasiado claro. La palabra de Dios nos da tan hermosos ejemplos. Tenemos que aprender a vivir como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Meditemos en su vida, en todo lo que está relatado tanto en los evangelios como también en el resto de la Escritura. La palabra de Dios es un fiel testimonio de la forma en la que nosotros como creyentes y seguidores de Jesús tenemos que vivir. Tenemos el mejor ejemplo frente a nosotros. Dejemos de fijarnos en nuestros amigos, nuestros hermanos de la fe, porque somos de alguna forma imperfectos. Y aun cuando anhelamos y avanzamos en constante crecimiento para ser como la luz de la aurora y llegar algún día a brillar tanto como debería hacerse, estamos aprendiendo, ¿ok? Que no seamos causa de tropiezo para otros, ni tampoco que nos desanimemos por el actuar de otras personas, porque no somos llamados a seguir sus ejemplos, sino el ejemplo de ¿quién? De nuestro Salvador. Mi pregunta es, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás observando? ¿Quién es tu modelo a seguir? Espero que puedas aprender de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy.